Hola, muy buenos días, mi nombre es Angeli Silva y el día de hoy les hablaré sobre las pautas para la elaboración de un cuestionario. Un cuestionario es un instrumento que transforma lo que queremos estudiar en preguntas concretas que las personas puedan responder de forma clara y sincera. En nuestro caso, queremos medir la satisfacción con las condiciones de trabajo de los trabajadores de la gobernación, como la carga de trabajo, el ambiente laboral, el apoyo del jefe, las herramientas tecnológicas, entre otros aspectos. La primera pauta es tener muy claro el objetivo del cuestionario. Antes de escribir preguntas, debemos preguntarnos qué queremos saber exactamente. Por ejemplo, cuál es el nivel de satisfacción general con el trabajo administrativo, qué tan satisfechos están con el apoyo del jefe inmediato o qué tan adecuadas son las herramientas de trabajo en la gobernación. La segunda parte es definir las dimensiones y variables. Esto significa dividir el tema en partes. La primera parte serían las condiciones físicas y los recursos de la oficina, como por ejemplo el mobiliario y los equipos. La segunda parte sería la carga de trabajo de cada uno. La tercera serían las relaciones entre los jefes y los compañeros. Y la cuarta sería el reconocimiento y desarrollo profesional. Cada dimensión o parte se medirá con varias preguntas o ítems. La tercera pauta es diseñar una estructura coherente para el cuestionario. En general se recomienda primero una breve presentación y estudio y justificación del cuestionario. La segunda, preguntas introductorias sencillas para romper el hielo. Y la tercera, las preguntas centrales sobre la satisfacción laboral. Y la cuarta, las preguntas más delicadas y datos clasificatorios como la edad, antigüedad, dependencia, entre otros. La cuarta pauta es la redacción de las preguntas. Primero, se debe usar un lenguaje claro y sencillo que cualquier asistente administrativo entienda. Segundo, formular preguntas breves sin frases largas ni enredadas. Tercero, evitar preguntas dobles, como por ejemplo, ¿estás satisfecho con tu jefe o con tus compañeros? Esas deberían ser dos preguntas. Y cuarto, evitar preguntas tendenciosas o que sugieran la respuesta, como ¿estás de acuerdo con el ambiente, que el ambiente es excelente? La quinta pauta es elegir bien el tipo de respuesta. Están las preguntas cerradas, que son las dicotómicas, que es el sí y el no, las preguntas politómicas, que varían las opciones de respuesta, y la escala tipo Likert, que es muy en desacuerdo, de acuerdo, muy satisfactorio, no tan satisfactorio. Y finalmente se debe realizar una prueba piloto para una cantidad cierta de asistentes administrativos para así poder ver que el cuestionario se entienda, que no esté enredado, cuánto tiempo se demora, entre otros aspectos. Gracias. Buen día, soy Kevin Tiveros y voy a explicar qué es el trabajo de campo y cómo lo organizamos para aplicar el cuestionario de los asistentes administrativos de la gobernación del estado Táchira. El trabajo de campo es la fase de la investigación en la que salimos del escritorio y vamos al lugar donde están las personas de la muestra para aplicar el instrumento y recolectar los datos directamente de la fuente. En nuestro caso significa ir a las distintas direcciones y dependencias de la gobernación, donde trabajan cada uno de los asistentes administrativos. El trabajo de campo necesita una planificación cuidadosa. Antes de salir a aplicar el cuestionario, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, tener claro el diseño muestral, cuántos asistentes administrativos vamos a encuestar y en qué direcciones. Segundo, definir el método de aplicación, si el cuestionario será autoaplicado en papel, administrado por un encuestador o de manera digital, por ejemplo en una tablet. Tercero, elaborar un cronograma con fechas, horas y dependencias a visitar. Y por último, tener los permisos necesarios de los directores o jefes de cada dependencia para no interrumpir el funcionamiento normal de la oficina. Otro aspecto clave es el equipo de encuestadores. Podemos ser nosotros mismos como estudiantes de estadística aplicada. Este equipo debe primero recibir una capacitación sobre cómo explicar el estudio, cómo entregar o leer el cuestionario y cómo resolver dudas sin influir en las respuestas. Aprender a manejar situaciones prácticas, que sería el segundo requisito. ¿Qué hacer si un asistente está ocupado, si no quiere responder o si deja preguntas en blanco? Y por último, tener clara la importancia de la ética, respetar la confidencialidad, no presionar a nadie y permitir que la participación sea voluntaria. Durante el trabajo de campo también se deben prever aspectos logísticos, cantidad de cuestionarios impresos, bolígrafos, carpetas o dispositivos electrónicos, el transporte para llegar a las diferentes sedes de la gobernación y el tiempo estimado para cada dependencia, considerando horarios de mayor carga de trabajo para no entorpecer sus tareas. Al finalizar cada día de trabajo de campo es recomendable hacer una revisión rápida de los cuestionarios recogidos para identificar si hay problemas recurrentes como muchas preguntas sin responder y corregir la estrategia en los días siguientes. En conclusión, el trabajo de campo es la etapa en la que el diseño de toda la recolección
de datos se enfrenta a la realidad de la gobernación, en este caso del estado Táchira como ejemplo. Una buena planificación del equipo, la ruta, los permisos, la capacitación y la logística es fundamental para garantizar datos de calidad en nuestro estudio del caso de los asistentes administrativos. Buenas tardes, mi nombre es Dulce Rosales y yo les hablaré un poco sobre el trabajo de campo, que es la fase de la investigación en la que salimos del escritorio y vamos al lugar donde están las personas de la muestra para aplicar el instrumento y recolectar los datos directamente de la fuente. En nuestro caso, significa ir a las distintas direcciones y dependencias de la gobernación, donde trabajan los asistentes administrativos. El trabajo de campo necesita una planificación cuidadosa. Antes de salir a aplicar el cuestionario, nosotros debemos tener el claro diseño muestral, cuántos asistentes administrativos vamos a encuestar y qué direcciones, definir el método de aplicación, si el cuestionario será autoaplicado en papel o administrado por un encuestador digital, como por ejemplo en una tablet, elaborar un cronograma con fechas, horas y dependencias a visitar. Y por último, obtener los permisos necesarios de los directores o jefes de cada dependencia, para así no interrumpir el funcionamiento normal de la oficina, ya que otro aspecto clave es el equipo de encuestadores. Podemos ser nosotros mismos como estudiantes de estadística aplicada. El equipo debe de recibir una capacitación sobre cómo aplicar el estudio, cómo entregar o leer el cuestionario y cómo resolver dudas sin influir en las respuestas. Iniciar con preguntas fáciles e introductorias para que las personas se sientan cómodas. Colocar en el centro las preguntas clave sobre su satisfacción con el trabajo en la gobernación del estado Táchira. Dejar para el final las preguntas más sensibles, como por ejemplo el salario, conflictos o intenciones de renuncia, los datos de clasificación como edad, antigüedad o dependencia. Y durante la aplicación el encuestador debe estar disponible por si el asistente tiene dudas o sobre alguna pregunta, pero sin sugerir respuestas. Vigilar que se responda todo el cuestionario sin presionar. Si alguien decide no contestar una pregunta, se respeta esa decisión. Recoger los cuestionarios completados y revisarlos rápidamente para así verificar que al menos las secciones más importantes estén respondidas. Además, es fundamental llevar un registro de control donde se anote cuántos cuestionarios fueron entregados y cuántos fueron devueltos completos, en qué dependencias se logró aplicar el instrumento y en cuáles no, por falta de tiempo o por negativa. Observaciones relevantes como problemas de comprensión de alguna pregunta o dificultades en ciertos horarios. En la organización y aplicación del instrumento consiste en convertir un cuestionario bien diseñado en una experiencia ordenada y respetuosa para los asistentes administrativos de la Gobernación del Estado Táchira, siguiendo siempre un protocolo claro: presentación, explicación, aplicación, revisión y registro de cada cuestionario aplicado. Mi nombre es Mariana Alvarado y les voy a hablar sobre base de datos, codificación de datos, creación y manipulación. ¿Qué es la codificación? Es transformar las respuestas de los cuestionarios en valores numéricos para poder ingresarlos y analizarlos estadísticamente. Se elabora un libro de códigos que nos va a indicar cómo se traduce cada respuesta, donde el sexo será la pregunta y 1 y 2 serán las respuestas, donde 1 es masculino y 2 es femenino. También los ejemplos de satisfacción, donde muy bajo es 1 y muy alto es 5. Y los ejemplos dicotómicos, que es de si la persona tiene o no tiene computadora, podría ser un ejemplo de pregunta y la respuesta simplemente va a ser 1 o 0, donde 1 es sí y 0 es no. También existen ventajas de esta codificación, que son de que nos facilita el ingreso de datos en la computadora y permite usar un software estadístico que trabaja mejor con números. Ahora bien, hablemos de la creación de la base de datos. Se utiliza generalmente un Excel como primer paso, donde cada fila es un cuestionario completo y cada columna una variable. En cada celda se debe colocar un código numérico en un libro de códigos, se debe usar nombres cortos y claros para todas las variables y se debe mantener un diccionario de datos que relacione el nombre de cada variable con cada pregunta original. Hablemos de la revisión y la limpieza de datos. Antes de analizar todo esto, es primordial detectar códigos imposibles, donde no puede existir un 6 cuando la escala simplemente nosotros la estamos relacionando del 1 al 5. Debemos revisar las preguntas sin respuesta y decidir cómo tratarlas, de qué forma se van a solucionar. Confirmar que todas las columnas estén bien etiquetadas y verificar que todos los cuestionarios fueron digitalizados.
La base creada en Excel puede importarse a SPSS o algún otro programa estadístico, donde se definen etiquetas de valores, donde se pueden medir en escalas del 1 al 5, donde 1 sería muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, para que los resultados sean mucho más comprensibles. Ahora bien, vamos a realizar cómo realizaríamos este análisis. Una vez creada y limpia la base, se deben ver las frecuencias y porcentajes de respuestas, los promedios de satisfacción por dependencia y las comparaciones entre otros grupos, por lo menos los años de servicio o la dirección en la que trabaja. En conclusión clave para todo esto, la base de datos es el puente entre los cuestionarios en papel y los resultados estadísticos. Una buena codificación y una buena digitación cuidadosa y una organización clara, por lo menos de las filas, casos, columnas, que son igual a las variables, garantizan que la información de los asistentes administrativos se analice correctamente y se convierta en conclusiones útiles para cada gestión.